La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocer el error, la palabra para reconocernos la palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Hoy nos encontramos con dos invitados especiales, psicoanalistas argentinos. Por un lado tengo a Daniel Weisbrot y por el otro tengo a Gloria Abadi. Si siguen la palabra y el vínculo, recordarán que grabamos unos episodios con ellos, con Gloria Abadi, grabamos Desvincularse, una respuesta frente al exceso, y con Daniel Weisbrot grabamos Nosotros los de entonces, ya no somos los mismos. Fíjense que ellos estuvieron en la segunda temporada del podcast. Esto fue ya hace rato. Esto me parece que fue quizás en el año 2021, si mal no recuerdo. Y hoy los tenemos para compartir impresiones de la mejor película del año, mejor película extranjera, mejor película internacional, según los premios Oscar. Aún estoy aquí, pero antes de entrar en materia les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy Bien, bien, contentos de estar en este espacio. Gracias. gracias Y por me la encanta invitación. compartirlo con Daniel, además. Igualmente, invitado a compartirlo con Gloria y contigo. Agradecerles, ya yo les había dicho antes de la grabación, bueno, la gratitud por el tiempo que abrieron para estar en este episodio. Para mí es muy importante que estén porque además ellos son especialistas en la clínica con parejas y familias, así que va a ser seguramente muy interesante la mirada que van a tener, ¿no?, de esta película. Antes de iniciar la conversación, voy a compartirles, como es de costumbre, una pequeña sinopsis de la película para luego pasar a la conversa. El film nos transporta a 1970 a un escenario idílico familiar, mientras Brasil atraviesa el endurecimiento de una dictadura militar. Nos presentan a la familia Paiva, conformada por Rubens, el padre, Eunice, la madre y sus 5 hijos. Ellos viven en una casa rentada frente a la playa con las puertas siempre abiertas para sus amigos. La música, el baile, el cariño y el humor que comparten son sus sutiles formas de resistencia ante la opresión que rodea su país. Un día sufren un acto violento que cambiará sus vidas para siempre. Rubens fue desaparecido por el terrorismo de Estado. Había sido un exdiputado político de izquierda que apoyaba de forma clandestina a familias fragmentadas por la dictadura. A partir de ese momento, Eunice, su esposa, realiza una búsqueda incansable de la verdad. Primero como una esposa desesperada y luego como abogada por los derechos humanos. Se ve obligada a reinventarse y crear un nuevo futuro para ella y sus hijos. El evento traumático lleva a la familia a un estado de duda y confusión. Sin embargo, Eunice resiste con una sonrisa, no para ocultar el sufrimiento, sino como acto de protesta. Le arrebatan a su esposo y al padre de sus hijos, pero no la dignidad. La película ha sido galardonada en distintas ceremonias, como la de los Globos de Oro, donde Fernanda Torres fue reconocida con la estatuilla en la categoría de Mejor Actriz de Drama. Supo equilibrar la fortaleza, el dolor, vulnerabilidad, rabia y ternura de una mujer que lucha en contra de la incertidumbre y la pérdida. Aún estoy aquí no solo ha cautivado la crítica, también ha generado un fuerte interés entre el público debido a su relevancia y universalidad. No solo refleja el dolor de una familia, sino de toda una nación sometida a la opresión. Aunque esta historia transcurre en Brasil, el sufrimiento de Eunice crea un eco que trasciende las fronteras y llega a todos los países de América Latina que han sido sometidos a dictaduras. Bueno, muy buena tu sinopsis. Me pareció que tomás elementos en los que yo también focalicé. Eh, me parece que lo muy conmovedor de esta película, conmocionante, es cómo la dictadura militar, el terrorismo de Estado, está visto desde una familia, ¿no? Como que el lugar desde donde el director decide contar esta historia es desde el seno de una familia. Por eso me parece súper como importante todas las primeras escenas donde nos zambullen al interior de esta familia que es pura alegría, ¿no? Donde el juego tiene un lugar muy importante,
donde los vínculos son muy amorosos, muy cuidadosos, ¿no? Digamos, se ve como, por ejemplo, el papá tiene esa relación particular con cada uno, ¿no? Pienso en la escena del diente de una de las hijas, en cómo juega al futbolito con uno de los hijos, cómo le regala una camisa a una de sus hijas que le pide como un poco vestirse un poco con la piel del padre, ¿no? Cómo, digamos, todas esas situaciones hablan de una familia donde el entramado amoroso está muy sólido. Hay confianza y hay estabilidad. Pero no hay, pero digo, porque yo me debatí en algún momento, supongo que será por ahí parte de lo que vamos a conversar, eh, bueno, cómo atravesaba a la familia, ¿no? Cómo atravesó a la familia el impacto del secuestro del papá. Eh, y creo que a pesar de esa alegría que estaba contándoles, que está muy bien plasmada en toda la primera parte de la película, eh, el terror tiene su lugar. Mm. Digo, desde la primera escena, cuando ella se está bañando, ¿no? En el mar, que podemos decir que es como una escena de relax, de disfrute, ¿no? Ella inmediatamente escucha los helicópteros eh, y ya en la cara, bueno, se ve que ella entiende de un peligro, ¿no? De un afuera hostil, peligroso, no sé si terrorífico hasta ese momento, pero sí hostil. Eh, Creo que después de producido eh, el secuestro, el impacto, el estallido en esta familia, ¿no? Que implica eh, el ingreso de los militares que se instalan en la casa, ¿no? Digo, voy a decir un par de cosas más y después lo dejo a Daniel y así conversamos, pero me interesaba, eh, digamos, pensar cómo estas primeras escenas, donde somos testigos de una trama confiable, estable y sólida, es lo que entiendo que permite que esta familia, después de ese acontecimiento que podría haber devenido en catástrofe, ¿no? Para tomar estos dos términos, puede como digamos, de alguna manera elaborarse, ¿no? Después veremos, me parece en la charla, si hubo, si no, si fue individual, si fue, cuánto fue individual, cuánto fue familiar esa elaboración, pero me parece que esta trama familiar funcionó de apuntalamiento, funcionó de un apuntalamiento, de un zócalo, para usar una palabra que usaba Janine, que la dejamos de usar porque era muy estructuralista, ¿no? Pero me parece que a mí por lo menos me ayuda en esto, ¿no? Como una base de afecto, de amor, de lazo con los otros, eh, que habilita o permite que esta irrupción de lo real bueno, pueda encontrar algunos cauces, ¿no? Algunos cauces no patológicos. Bueno, eh, la película es una maravilla, ¿no? Empecemos por ahí, digamos, Ah, Villa. es una maravilla, pero es muchas cosas la película, digamos, es arte, sin duda, pero también es un documento histórico, ¿no? Es interesante que, bueno, eh, la película surge de un libro, ¿no? Y ese libro está escrito por uno de ellos, Ah, no recuerdo el nombre del chico, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Sí, por el hijo. sí. Entonces, Marcelo escribe un libro que es un testimonio, es un tipo de escritura especial, la del testimonio, porque si bien
las escrituras en general tienen mucho de autobiográfico. Esto es claramente una autobiografía, donde él cuenta esta historia. Es decir, es un tipo de escritura especial el testimonio, porque no alcanza, no tiene solo la función de elaborar una vivencia y transformarla en experiencia, es decir, no es solo apropiarse de esa historia, ¿no? El relato es un intento de apropiación de esa historia, pero tiene el valor de testimonio, quiero decir, está destinada a transmitir, ¿no? Es un hecho artístico, pero también destinado a transmitir una vivencia, una experiencia nefasta, con ribetes trágicos y catastróficos, digamos, donde por supuesto que esta familia sale adelante, digamos, en lo que dice Gloria estoy de acuerdo, digamos, esa base, ese zócalo amoroso entre ellos, pero con un costo altísimo, altísimo. Y ahí yo quería marcar un par de cosas, porque el costo altísimo es que Rubens no aparece. Finalmente, la alegría, entre comillas, es cuando aparece un certificado de defunción, o sea, se Sí. lo puede dar por muerto, por asesinado, diría yo, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, a mí me parece que el tema de la transmisión atraviesa toda la película, ¿no? Fíjense, hay un momento donde los amigos de ellos que se van a Italia le regalan a la hija del medio un libro. Ellos tenían una editorial, pero no le regalan cualquier libro, es el diario de Ana Frank Ujú. lo que le regalan. ¿Mm? Es decir, la historia de un holocausto, ¿no? Después está, Veroca se va a vivir a Italia y le pide a mamá el saco, el gamulán, el saco marrón, ¿eh? Se lleva ese saco, se lleva algo de la madre. Veroca a su vez le regala a su hermana los anillos, la billutería, digamos, ¿no? Ujú. Todo el tiempo está eso. Esta pareja cuando se va les regala también los fascículos de una obra que no llegué a ver cuál era, a los padres. Lo que Gloria nombró de que Eliana pide la camisa del padre, ¿no? Es decir, todo el tiempo está la transmisión generacional, el pasaje de una historia a otra. Eh, en fin, me parece que ese es un tema muy destacable en toda la película. Quizá el otro tema destacable, porque esta familia hermosa, que coincido con lo que describe Gloria, ¿no? También está atravesada por un secreto, ¿no? Es decir, el padre no dice lo que hace. No tomo Claro. partido por eso, digo, no sé si podría haberlo dicho, digamos, ¿no? Pero ese es el otro tema que transcurre toda la película, que es el tema de cómo se tramita el secreto, qué pasa con los silencios, qué pasa con la transmisión de una historia fragmentada. Eso se ve muy claramente cuando aparece la carta que Veroca le escribe a la familia y la mamá lee la mitad de la carta, porque lo que no lee es todo lo que aparecía en la prensa respecto, en la prensa italiana, respecto de que al padre lo habían matado. Y esta familia sigue adelante. Y hay una escena dramática ahí muy terrible entre la madre y la hija de por qué no lees toda la carta, Mm. ¿no? Que termina con un cachetazo. Mm. Es decir, el tema de qué se hace con algo tan devastador, qué puede circular como información necesaria para elaborar, pero qué no debe circular para protegerlos. Claro, Mm. yo en algún momento, cuando les decía en algún momento pensé, bueno, ¿qué hay? Una negación, es una desmentida, ¿no? ¿Qué es lo que está circulando como operación? Eh, y la verdad que no, no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos Claro. mecanismos de defensa, porque yo creo que lo que no podía haber es palabra colectiva, que después lo concretó Marcelo con esto que decís, la autobiografía, que es su modo evidentemente de elaboración. Él tuvo un accidente. Sí, sí. Yo, no sé, lo dejo porque, bueno, como
no me metería, pero digamos, Y fue no dan cerca de... detalles, no dan mucho detalle del No sabemos, accidente. No, no claro. dan. Bueno, yo busqué y parece que él se tiró en un lago que era poco profundo. Mm, Ajá. Eso es lo que yo, hasta lo que pude bucear, digamos. Pero lo que quiero decir es que a mí me parece que no había ni desmentida ni negación, porque había una necesidad de Ulises de filtrar la información, ¿no? De elegir qué era, si vos querés, lo que ella pensaba que era elaborable, decible, ¿no? Y un poco, ella es la que, es como si fuera ella la guía de lo que se fue diciendo y lo que no se fue diciendo. Pero sí había mucha percepción, mucha conexión con lo que estaba pasando, mm. ¿no? Con lo que, y con lo, digamos, por eso digo, no había palabra, pero no sé, recordaba la escena en la que van todos a tomar helado y Eunice mira hacia una mesa donde hay una familia, donde también está incluido el padre, y se ve una mirada triste, Claro. nostálgica. Dos de las hijas la ven, miran hacia donde ella está mirando y ya entienden. O sea, hay mucho compartido en silencio. Por eso digo que no hay me parece que no hay una desmentida o una escena que a mí me pareció muy dura es cuando la secuestran a mamá y a la hija, las Sí, encapuchan, y después del tiempo en el que Eunice es interrogada y sometida a interrogatorios, eh, ella sale al pasillo preguntando por la hija. Bueno, creo que como hablan, se da cuenta que está la hija ahí y le dice, solamente te van a hacer unas preguntas, no pasa nada, nos vemos en casa, algo Ujú. así, ¿no? Eso, ahí sí me pareció que había como lo que uno podría decir un ataque a la percepción, porque estaban en un lugar claro. donde había gritos de gente que estaba siendo torturada, había, hasta debe haber olores que evidentemente no eran familiares, ¿no? Y sin Claro. embargo, Mm. Eunice necesita, necesita decírselo y necesita decírselo probablemente, que está todo en orden o que todo va a volver a la calma, digamos. Claro, es cierto, es cierto. Pero también me parece que ahí hay como una actitud de protección hacia la hija para que no se desespere tanto, Es aunque la probable. situación era altamente Claro, como para que no haya un Sí. desborde. Bueno, pero fíjense que, bueno, mientras los escuchaba me han surgido tantas cosas, ¿no? Bueno, que muy interesante lo que comparten. Y claro, voy a ir un poquito a retomar algunas ideas, ¿no? Como a modo, no sé si de resumen, pero como para refrescar un poco lo que ha ido circulando hasta ahora. Y lo primero que traen es la idea del entramado amoroso y confiable sólido, ¿no? Que sirvió como fuente de apuntalamiento para la familia, ¿no? Como para hacer frente a la irrupción, en este caso, de lo real, que en este caso, bueno, tiene que ver con ese acontecimiento trágico, ¿no? Que vino a transformarles la vida. Y de partida me pareció muy interesante esa observación, porque claro, de alguna manera si vemos bueno, la película por supuesto, la madre aparece como ese pilar, ¿no? Como algo que de alguna manera permite como contener, ¿no? Bueno, un posible desborde, por llamarlo de alguna manera, pero me pareció muy interesante que hayas puesto el acento también en el conjunto, lo que había antes a nivel del conjunto, ¿no? Efectivamente, ella tenía muchísimos recursos, pero había una predisposición, por llamarlo de alguna manera, de base a nivel familiar que también permitió hacer frente a esto loco que vino después, ¿no? Entonces, eso como en primer lugar. Y claro, el asunto de la alegría que acompañaba, ¿no? A la familia, ¿no? Tú decías, bueno, había alegría, pero el terror también tenía un lugar, y el terror tenía un lugar efectivamente desde el primer momento de la película, ¿no? el helicóptero. Y
Exactamente, y claro, como estaba pensando, bueno, en algún episodio que por ahí grabé, me parece para la primera temporada con Tami Ayuch, y ese episodio se llamó Resistir con alegría, fluidez, resistir con alegría, ¿no? Y esta idea de la fluidez, decía Tami, que tenía mucho que ver justamente con un intento, ¿no? De no necesariamente, bueno, quedarnos, por llamarlo de alguna manera, fijados, ¿no? A una representación que nos puede dejar como en estado de petrificación, como estáticos, ¿no? Entonces, como un intento de poder, de alguna manera, descoagular algo de aquello, ¿no? Entonces traía la idea de la fluidez. ¿No? Y él traía la alegría un poco como un modo de resistencia, que es un poco lo que presentan, ¿no? En la película, y también como un acto también de, bueno, de dignidad, ¿no? Me pareció hermosa esa escena en la que aparecieron, digamos, los medios y le dijeron, bueno, pero ¿cómo es que van a sonreír? No, sí, vamos a sonreír, ¿no? Y me pareció precioso. Y claro, pero el terror tenía un lugar. Y esto del terror tiene un lugar, bueno, ella siempre observando, ella siempre en ese modo como contemplativo, la cuestión de la amenaza. Y estaba pensando muchísimo en el asunto de lo compartible y de lo no compartible, ¿no? También, porque efectivamente, quizás como para hacer allí una separación entre, porque bueno, claro, tú de alguna manera no lo dijiste con todas las letras, Daniel, pero claro, pusiste en entredicho si se trataba de un secreto propiamente tal, ¿no? O si se trataba de un contenido, ¿no? Que no necesariamente tenía que circular al interior de todo el conjunto familiar justamente para protegerlos, ¿no? Para preservar a la familia, ¿no? Y claro, hace un rato asistí a un seminario sobre clínica, bueno, de familia, y en ese seminario decían que, bueno, que lo común y lo compartido no es lo mismo, ¿no? Y me parece que hay algo allí que pudiésemos darle una vuelta, ¿no? Parece que hay elementos comunes, por ejemplo, pensando un poquito en estos acuerdos tácitos, ¿no? Que habían entre los hijos y la mamá como una cierta complicidad, ¿no? Pero habían cosas que no se compartían y que se mantenían en silencio. Pero ahí me pongo a pensar, y bueno, y ustedes como son unos grandes maestros me van a ayudar a traducirlo, pero me viene un concepto, ¿no? De René Caes que habla de la negatividad de obligación, ¿no? Y ese concepto tiene mucho que ver justamente con la necesidad de dejar algunos contenidos psíquicos Claro, afuera para poder sobrevivir, como, claro. como negatividad de obligación. Y eso tiene mucho que ver justamente con este punto de lo no compartible. Entonces, claro, ahí me pongo a pensar en las alianzas que se crean para hacer frente, ¿no? Pero es una alianza que no es la alianza que de pronto pasan en algunas familias que son víctimas de violencia, ¿no? Que producen regresiones así masivas y produce fusiones y psicosis. Este fue otro tipo de afrontamiento, porque no se produjo ese pegoteo, se produjo otra cosa y me parece que, bueno, que da cuenta de la riqueza, ¿no? De la familia. Bueno, en principio lo que me surge a partir de lo que escucho de ustedes. Dos cositas. Una sobre el tema de la sonrisa. A mí me hizo acordar mucho a un tema de Queen, de Freddie Mercury, Mm, que se llama The Show Must Go On, donde en el final él escribe ese tema cuando se entera que tiene SIDA, y en mm, una época en la que el SIDA era morir, digamos, ¿no? ujú, Cosa que no sucede, ¿no? ujú, Y la frase final del tema es, puede ser que mi maquillaje esté desvaneciéndose, pero mi sonrisa aún permanece. ujú, ¿Mm? Es decir, algo de la permanencia de la sonrisa. Ahora, respecto del tema del secreto, digamos, o sea, es interesante porque, bueno, todos los que hemos, ya no hablo de trabajar, vivido en familia, sabemos que no todo se puede decir, no todo es transmisible, como vos decías, ¿no? Eh, sería, eh, digamos, me parece que eso genera mucho problema a la hora de ver, digamos, qué se hace con cierta información. Es clarísimo que lo que el papá hacía, que en realidad era bastante inocente, digamos, el papá lo que hacía era repartir, hacer llegar cartas, miren ustedes, ¿no? Hacer llegar cartas a familias que habían perdido contacto con los exiliados, y con los que estaban en la resistencia. Y está claro que de eso no se puede hablar.
es polémico si en la vida de la pareja eso hubiera podido tener un lugar o no. Está claro que en la Claro, familia no. En la pareja es un tema de discusión. Mm, Pero lo que es más complejo es el manejo de la información sobre la desaparición del padre, porque no hay saber sobre eso y entonces la dificultad de transmitir, ¿qué transmitimos de esto? La hija mayor se entera porque vive en Italia y ahí lee los diarios, ¿no? Como nos pasaba a los argentinos cuando nos íbamos afuera del país y nos enterábamos de cosas que sucedían acá, ¿no? Eh, y después la hija menor sí es informada, la hija la que le sigue a Veroca, es informada un poco a través de esta carta, pero hay un pedido, no le cuentes a tus hermanos. Es decir, sí, porque hay un cuidado ahí, claro, de qué información puede tener un nivel tan devastador que no puede por ahora circular. Fíjense que sobre la última parte de la película hay una escena en la que están los dos hermanos menores, ¿no? En un encuentro familiar con ella, y, y la piba, que no recuerdo el nombre ahora, le dice a él, a Marcelo, ¿vos cuándo te diste cuenta? así. sí, ¿No? ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando Él, cuando la mamá empezó a regalar la ropa, creo que es lo que responde. exactamente, sí, cuando empezó a regalar la ropa, responde el pibe y la piba dice, cuando nos fuimos a San Pablo. Ujú. Y si ustedes recuerdan, hay una mirada de ella a la casa que dejan, ¿no? Mm, sí, Es sí, tremendo, porque recoge una historia, yo pensaba, con todo lo terrible que fue, ¿no? Eran, digamos, la dictadura brasilera fue bebé de pecho al lado de lo que fue la nuestra, ¿no? Digamos, como los niveles fueron, digamos, era inimaginable que secuestren a alguien con capucha, lo interroguen y a los 15 días lo suelten. Ese era boleta, digamos, o sea, no había ninguna duda. Realmente pero yo insisto con lo de transmisión, me parece importante el valor de documento histórico que tiene esto, sí. ¿no? Tiene valor de documento histórico la película y a la vez ellos en la película, como familia, se ocupan de fotografiar y de filmar y de Sí, que queden como un documento de lo que fue la vida de ellos. O sea que también en el interior de la película hay como una historización. idea de que eso va a terminar siendo testimonial. Las grabaciones, las filmaciones que hacía la hija mayor y el soufflé, no sé si se acuerdan, era Sí, como algo que los representaba como familia, ¿no? Y eso ahí también había una transmisión. ¿Te acordás que sí. hay un almuerzo donde dicen, a ver cómo te sale el soufflé? Y bueno, parece que el soufflé no se elevó lo suficiente, o sea que no respondió a lo que fue, lo que era antes, ¿no? Con la madre. Pero digo, son todas marcas de lo compartido. Ahí vuelvo, Nelson, a lo que vos decías. Me parece que el soufflé, las fotos, que las fotos casi funcionan, porque vieron que ella todo el tiempo dice, tengo que organizar las fotos. ujú. Sí, claro, sí, Siempre, sí, siempre hay una caja y sí. hay algo hay que organizar, como que hay que testimoniar cómo somos como familia, o que hay algo del testimonio que ella y de la organización que para ella es muy importante, ¿no? Em, y quería retomar algo del secreto, Daniel, que vos decías, pero desde otro lugar, no sé si llamarlo secreto, pero em, ¿vieron esa escena donde están los dos en el cuarto, en la cama? Suena el teléfono. em, Rubens dice, bueno, es trabajo, colgá, él baja, ella no llega a escuchar, o sea, escucha que ya atendió el marido y cuelga, o sea, no tiene ninguna sospecha de que ahí puede haber algo de un orden, de un no dicho, de algo sospechoso, digamos, ¿no? Sí. Eso, digamos, me quedé mucho pensando en eso
como Ah, si fuera como un acuerdo o una confianza. trae a escena otro eh, concepto, si se quiere, retomando esto de lo compartible, lo común y lo compartible, ¿no? Que decía Nelson, que es el de ajenidad, o sea, Ujú, que hay algo del otro que nunca vamos a llegar a saber, que es irrepresentable, ¿no? Y que eso tiene que ver con que, bueno, para nosotros con nosotros mismos tenemos aspectos que nunca vamos a llegar a conocer, digamos, ¿no? Y me parece que en un vínculo aparece mucho la idea de que hay algo del otro que no se deja representar. En la película nosotros como espectadores, esa es la genialidad del narrador, es esa, ¿no? Es decir, el espectador es un espectador omnisciente, o sea, nosotros vemos todo lo que Ah, nos escribe, pero ella mm, no tiene por qué saberlo. mm. Eh, quizá lo que queda como interrogante ahí, como pregunta interesante, pensando en pareja, es por qué él a ella no se lo contó si tenía que ver solamente con protegerla, digamos, ¿no? Lo cual no es poca cosa, ujú. o si habría alguna otra cuestión ahí, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos queda también solamente como un campo conjetural, ¿no? Yo pensé como una pincelada que, bueno, que en ese no contarle, que después ella, bueno, va a lo del amigo y el amigo tarda también en decirle, ¿no? Y ella pregunta, y no me contaron para protegerme, pero no lo sabía ella, ni lo sabía las otras mujeres, ¿no? Las otras esposas, digamos, ¿no? Mm, Yo ahí pensé algo del orden de lo patriarcal, en el mm. sentido de la protección del hombre frente a la fragilidad de la mujer, ¿no? Eh, Aunque, bueno, desde lo racional podríamos decir, bueno, si no sabe, corre menos riesgo, que es, digamos, la lógica de la clandestinidad, ¿no? No, y Es- además que sí, es cierto lo que decís, la mirada de los hombres con las mujeres, sobre todo en una época en la que esto estaba es- mucho menos deconstruido que ahora. Por exactamente, supuesto. sí, Pero sí. también ahí había 5 hijos, digamos, o sea, alguien se iba a tener que hacer cargo de esos 5 hijos si a él lo agarraban, digamos, ¿no? Como que me parece que él siempre tuvo en la cabeza Que no le iba de a que, pasar nada. Pero claro, es la ¿no? omnipotencia también. Es un poco la omnipotencia y bueno, pero estaba pensando un poco en esto que rescatan, ¿no? Porque bueno, eh, quizás precisar que hay distintas formas de transmisión también, ¿no? Porque claro, le damos mucho valor a la palabra, desde luego, ¿no? Pero me parece que es muy importante esos otros elementos que aparecen también en la película y que también son fuentes de transmisión, como las fotos, por ejemplo, ¿no? Y la importancia de las fotos como soporte de la memoria. Y bueno, y de los afectos, ¿no? Porque puede haber palabras sin afectos, transmitieron también afectos, ¿no? Y claro, el tema de los afectos me parece que, bueno, que había una cuestión, una sutileza, era impresionante, claro, había momentos, porque esto yo creo que es la genialidad de la película, o sea, el director lograba equilibrar esto y, y bueno, y era muy realista, ¿sabes? Como que había momentos en donde eran bastante cuidadosos, había momentos en donde de desborde, y la mamá como categórica, o las hijas como con bastante ímpetu, le hacían saber cosas a la mamá. Y me parece que, bueno, es muy real, ¿no? Es como muy real. Pero el asunto, Sí, y el manejo de los afectos me parece que es un punto, y quería hacerles una pregunta, ¿no? En relación al tema del tratamiento del dolor, ¿no? Porque pareciera que el dolor en la película, como que si fuese otra especie de personaje, ¿no? Otro personaje que de alguna manera tomábamos noticias de él a través justamente de los protagonistas, ¿no? Pero un dolor que se presentaba, bueno, pero de manera como sutil, ¿no? Porque por ejemplo, en la escena en la que la mamá regresa a la casa, ¿no? Es una escena, bueno, fuerte, muy fuerte. Es una escena en la que, bueno, pudieron haber de pronto representado a la mujer desbordada en llanto, abrazando a los hijos, No, desespera. Y no, fue una se cuestión que ducha, se se ducha. ducha y bueno, esa escena me pareció, bueno, desgarradora. Bueno, quería Claro. preguntarles por el tema del tratamiento del dolor, a ver cómo lo ven. lo que pasa es que yo creo que habría que juntarlo, porque yo te diría, me parece, ¿no? No hay transmisión
sin silencio. El silencio forma parte de la transmisión. Silencio en términos de lo que no se puede transmitir cuando se transmite, ¿no? Algo así como, bueno, hay muchas historias de sobrevivientes del Holocausto que nunca hablaron, pero transmitían el dolor. Ahí lo junto con lo que decís. Lo que la película transmite es, che, acá hay algo jodido. Por ahí no sabemos bien de qué se trata, pero acá hay algo muy doloroso. La escena de la ducha es Es, tremenda porque ella quiere sí, volver a recuperar su cuerpo, ¿no? Es decir, esa ducha, ¿se acuerdan que ella se sí, 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 sí. fregaba cada centímetro de la piel? Y yo lo sentía así como no solo sacarse el horror de encima, sino volver a su cuerpo, Sí, sí, sí. ¿no? Pero y además esa escena para mí se completa con la hija espiando, ¿no? Porque todo, por eso digo que el dolor está no en palabras necesariamente, y además no está únicamente en palabras, sabemos, Claro, sí. sino en el cuerpo, en las expresiones, En los intersticios. en los interciertos. Entonces, cuando la ve bañándose, es como si tratara de a través de esa mirada entender por qué infierno había pasado la mamá, ¿no? O sea, como todo el tiempo hay como una necesidad de saber de los hijos, que eso me parece muy interesante. No hay Exactamente. no pasa Eso nada, no es un secreto en no. términos de algo de lo que no se sabe, no se puede hablar. Fíjense en esa escena en la que ella anuncia que se van a San Pablo, también es una escena fuerte. Sí, Uno de los hijos dice, pero ¿y si papá vuelve? Y ella lo que dice es, va a ser un proceso largo. Ujú. ¿Eh? sí, sí, Es sí. decir, hay transmisión. Che, sintámonos con derecho a que nos duela porque acá hay algo muy feo que nos está pasando, pero todavía no podemos hablar de eso. Pero es ¿Mm? interesante, volviendo un poquito a la idea de la desmentida, ¿no? Porque, y de lo compartible, lo común, ¿no? Lo compartible, lo no compartible, lo que es lo común. Porque, Sí, claro, es como, porque bueno, es evidente que todos sabían lo que estaba pasando, ¿no? Y pensando en lo que es el concepto de la desmentida, ¿no? De alguna manera tiene que ver con un mecanismo psíquico que actúa sobre la realidad, ¿no? Y de alguna manera borra, o más que borra, porque borrar es ya otro mecanismo, pero como niega un aspecto de la realidad, niega un aspecto de la realidad. Y entonces, y en el caso de ellos no era eso. Ellos estaban claros de lo que estaba pasando, pero no lo hablaban porque, y esta es la parte que me parece hermosa, ¿no? Porque pensando en la alianza inconsciente, sabemos que no estamos preparados para hablar de esto. Entonces no lo hagamos, no lo Sí, hagamos. Y bueno, claro, y con una madre tan lúcida que alcanza a decirles esto es de largo aliento, ¿no? Esto va a ser un proceso de largo aliento. Entonces, bueno, y desde luego, y así lo fue, y es un proceso de largo aliento porque compromete a varias generaciones, efectivamente. claro. Saben que a propósito del tema de la lucidez de esta mujer, me gustaría preguntarles un poco por lo que piensan acerca del tema del Alzheimer, porque esta es una mujer que terminó con Alzheimer, ¿no? Y a mí me parece curioso porque ya he visto dos películas en donde protagonistas que han sido víctimas de violencias de Estado o de terrorismo de Estado culminan un poco con este cuadro. Yo no sé, efectivamente, no sé si es que es una coincidencia o si es que hay algo allí, ¿no? Si hay alguna relación entre una cosa y otra. No sé cómo lo ven. Esa otra película que vi, bueno, que estuvo nominada a los premios Oscar, que fue chilena, que fue hermosa, pues ahorita se me fue el nombre, a lo mejor se acuerdan. Bueno, después cuando me acuerde lo voy a decir, que efectivamente el protagonista terminaba un poco como con estas características. Bueno, quería preguntarles a ver qué piensan. a ver, yo no, la verdad que no me detuve a pensarlo, pero si pensamos que el Alzheimer tiene que ver con el olvido, con la desmemoria, o no sé si llamarlo desmemoria o con agujeros de la memoria, ¿no? Eh, no sabría cómo pensarlo, porque esta mujer justamente se ocupó
de no olvidar, ¿no? Se ocupó de luchar, de hecho, bueno, hizo su carrera de derecho, fue abogada, defensora de los de los indígenas, ¿no? De las indígenas, ¿no? comunidades Como, indígenas. claro, como que tenía una causa donde la justicia y la verdad, búsqueda de la verdad, era como, era una brújula para ella. Yo no lo linkearía las dos cosas a priori, ¿no? Me Sí, parece que, no sé, me parece que hay procesos biológicos, de los que a mí me cuesta pensarlos por fuera de ahí, digamos, ¿no? Ujú, sí, sí, Como me cuesta implicarlos en la historia psíquica y en la historia de la vida de una persona. Me cuesta, no, no. Así que en principio no se me ocurre linkearlos. Sí, quizás lo que diría es que la muestra, digamos, yo me quedé pensando mucho en la historia oficial. La historia oficial es la película argentina que fue ganadora de un Oscar, el ujú, primer Oscar de una película argentina y que fue del mismo tema, ¿no? Que fue el tema de la dictadura, de los desaparecidos y la aparición de una nieta que podía ser la nieta raptada, sí, digamos, sí. secuestrada, ¿no? Me quedé pensando en lo increíble que también esta primer película brasilera que obtiene un Oscar tiene que ver con el mismo tema. ¿Qué necesidad tenemos de ponerle eh, no solo palabra, sino arte, ¿no? Testimonio a esas historias tan terroríficas de las que formamos parte, ¿no? Me parece que en ese sentido es lo traumático tiene niveles de elaboración posible y también hay niveles de elaboración imposibles, ¿no? Porque deja un resto imposible de metabolizar, ¿no? ujú. Eh, la muerte tan temprana de este hombre es el asesinato, quiero insistir en Sí, eso, porque sí, no es una asesinato, claro. muerte, digamos, así nomás. Mm. Deja un resto muy difícil de metabolizar y que después va a seguir circulando por la historia familiar, de alguna u otra manera. De alguna manera lo veremos, de otra no lo veremos. Pero las tragedias, las catástrofes sociales dejan restos inelaborables y son marcas tremendas. Por más sonrisa que le pongamos, por más Sí. arte que le pongamos, y por más buena elaboración que hagamos, hay un resto ahí eh, de imposible, ¿no? Bueno, me acordé de la película La Memoria Infinita, capaz a ustedes la Ah, vieron, es esa, La Memoria Infinita. No, y desde luego hay una base biológica y sí, pero bueno, yo dije, bueno, qué coincidencia, les voy a preguntar a no, es Daniel y a verdad. Gloria a ver qué piensan, porque sí, yo no sé si se mezclan las cosas aquí, porque desde luego puede ser que esté ese cuadro, ¿no? Eh, presente, ¿no? En ese momento evolutivo de la vida de ese sujeto, pero que al mismo tiempo a lo mejor correlaciona con otras cosas que en un momento de tanta vulnerabilidad, ¿no? Pensando ya en una edad avanzada, bueno, quién sabe, ¿no? Pensando un poco, digamos, en la necesidad que hay del ser humano de querer borrar y pensando en las necesidades ya más bien yoicas, ¿no? De querer Claro. olvidar, ¿no? Pero que es un imposible y ahí lo relaciono un poco con lo que tú decías de los restos, ¿no? Que son difíciles de tramitación. Más que el Alzheimer de Eunice, yo me preguntaría, porque no tenemos ninguna data para saber nada de eso, pero yo lo que sí me preguntaría es qué pasó con el accidente de Marcelo, Ujú, ¿no? Porque ahí Sí, en el accidente, digamos, en un acto, digamos, más si, como dice Gloria, el tipo se tiró en un lugar poco profundo, no sé, me preguntaría, simplemente a modo conjetural, si ahí hay algo, ¿no? Porque vuelve el tema del agua, que está muy presente, el nadar, río, ¿no? Me preguntaría si algo de eso después él deviene escritor, ¿no? sí, mm, sí. De hecho, la película, cuando ellos se mudan a San Pablo, no hay, a ver, en San Pablo ya tienen otra vida todos. Claro. No está documentado, no está filmado el tránsito.
que sí. podría ser la elaboración del duelo. O sea, sí, el duelo sí es, interminable, pero digamos, por lo menos algo no hay, está O la quizás decisión. o quizás es una decisión del director, porque tampoco lo Sí, sí, sabemos, ¿no? Porque hay una me parece. ruptura, ¿no? Hay Como una una, ruptura, como una sí. discontinuidad, ¿no? Temporal allí y que, bueno, que efectivamente yo creo que de alguna manera, bueno, no es casual, ¿no? No, invita justamente a hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Por lo que Claro, pasó sobre allí. todo porque el libro lo escribe Marcelo, ¿no? Es decir, Marcelo, si el libro es la película, yo no sé, a lo mejor el libro tiene más cosas que en la película no están, Mm, pero lo que no está es la época en la que él se accidentó, digamos, Exacto. ¿no? Esa parte de claro, la vida no la sí. tenemos. Pero es interesante también esto de cómo Marcelo, bueno, a mí el tema de la escritura es un tema que me interesa especialmente, entonces estoy muy atento a eso, cómo este muchacho deviene escritor después del trauma. Ustedes Ujú, saben que digamos, hay muchos escritores que se hicieron escritores a la salida de los campos de concentración, Sí. ¿no? A Ujú. la salida de Auschwitz sobre todo, ¿no? Está Paul Celan, ¿no? La voz poética más importante de la historia alemana, fue sobreviviente de la Shoah. Imre Keretz, que fue premio Nobel también, Sam Semprún, Temprún. Primo Levi, todos ellos se hicieron escritores después de la experiencia de la sobrevida del Holocausto, ¿no? Entonces, hay algo en la necesidad de tramitación de lo traumático más la transmisión testimonial que hace que esta gente, el Primo Levi tenía una frase, él decía, yo tengo una inclinación inconsciente a testimoniar, ¿no? Como una especie de necesidad. Todo lo que sabemos de los grandes, de las grandes tragedias de este tipo de catástrofes sociales, de los genocidios, lo sabemos por los testimonios de los Claro. sobrevivientes, claro. ¿no? Ujú. No, no lo sabríamos. Bueno, y qué es lo que es lo que permite que de alguna manera algo de esa violencia pueda ser convertible, ¿no? Pueda ser Claro. procesada, elaborada, ¿no? Bueno, ya nos estamos acercando al cierre del episodio, pero antes de despedirnos quería hacer una pregunta que me parece que es obligatoria, ¿no? Y es pensar un poco por el título de la película. ¿Por qué aún sigo aquí? Me parece que en la línea que estamos pensando, puede ser un testimonio de resistencia, ¿no? Que más allá de los horrores y del intento de aniquilarlos, aniquilar, eh, aniquilar lo opuesto, aniquilar lo diferente, aún estoy presente, ¿no? Como nos sucede a Claro, nosotros en nuestras concentraciones, cuando se mm, dice el nombre de un desaparecido y se dice presente, ¿no? Como que hay claro. algo de esa fuerza que habita a los que siguen, ¿no? Claro, porque estoy de acuerdo, porque además es el peso de la historia, ¿no? O sea, se pudo hacer desaparecer a Paiva, pero lo que no se pudo hacer desaparecer es la historia de Paiva. Esa Mm. es la que aún está aquí, digamos, y que ellos recuperan en esta película maravillosa, Maravillosa. ¿no? Bueno, muy agradecidos bueno, por haber asistido a este episodio del ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Y saben que, bueno, pensando mucho en las cosas que están pasando en el mundo y especialmente en Latinoamérica, esto me parece que es una película que viene en un buen momento, ¿no? Y claro, bueno, efectivamente, bueno, tantas cosas que están pasando en Argentina, que han sucedido en Chile y que están sucediendo en Venezuela, ¿no? Bueno, yo cuando vi la película, como bien decía fuera de la grabación, Gloria, la disfruté, pero también la padecí, pero Ah, algo me pasó, pero a posteriori, como que más bien preparando el episodio mismo, me movilicé mucho más, ¿no? Con el contenido de la película y con todo lo que representa, ¿no? Y claro, pensando un poco en los oyentes, ¿no?
bueno, una pregunta que daría incluso para seminarios, ¿no? Pero de manera como concreta. Quizás como presentar un poquito cuáles creen ustedes que son, bueno, las condiciones mínimas, ¿no? De posibilidad que permitirían a una sociedad, ¿no? Hacer frente no solamente a la violencia de Estado, porque ya esto es una cuestión que, bueno, que imagínense, da para mucho, ¿no? Pero sí a la elaboración, ¿no? Sí a la elaboración de los traumatismos políticos y sociales, porque yo creo que a propósito de esta idea de aún sigo aquí, bueno, esto es una suerte de recordatorio, ¿no? Bueno, de la memoria, ¿no? Y bueno, quería cerrar el episodio de esta manera, quizás pensando en las personas que nos están escuchando, ¿no? Y desde distintas partes de Latinoamérica, las condiciones mínimas, ¿no? De posibilidad para la elaboración de traumatismos políticos y sociales que tienen una especificidad. Yo te diría, se me ocurre asociarlo con algo que para los argentinos es muy conocido, digamos, ¿no? Porque es un lema que muy presente, que dice memoria, verdad y justicia, ¿no? Es decir, las posibilidades de, de que la historia circule, ¿no? Que no se atasque vía represión, que pueda circular en manifestaciones, eh, que, que permita de alguna manera recordar lo que pasó, ¿no? Bueno, lo que decía Gloria, ¿no? Presente, es decir, volver a ser presente a través de la memoria para poder transformar esas vivencias en experiencias, es decir, apropiarnos de eso. Eh, y sobre todo, y sobre todo, la posibilidad de hacer justicia alrededor de esos crímenes atroces cometidos, ¿no? Por eso los juicios en Argentina, digamos, por ejemplo, han sido un testimonio impresionante de lo que se ha podido lograr. También hay películas recientes al respecto. Mm. Yo te lo diría por ahí, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Mm. Sí, yo por ahí estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Daniel. Lo que agregaría es la elaboración colectiva, ¿no? Claro, El estar con otros cuerpo a cuerpo. O sea, yo creo que el cuerpo ahí, el cuerpo en función de la experiencia, ¿no? Un poco también lo decía Daniel, ¿no? Del sentir, de lo vibrátil del cuerpo, me parece que es importante en tanto unión con otros, que estos procesos no se hacen solos, en soledad, claro. se hacen con Sí, otros. sí, sí, Así es, bueno, totalmente. muchísimas gracias. Ellos son Daniel Weisbrod y Gloria Abadi. Se han visto la publicidad de este episodio. Iba a acompañarnos también Pablo Farneda, pero por razones personales no pudo estar, pero va a estar con nosotros la semana que viene en un nuevo episodio del ciclo de cine de La Palabra del Vínculo, que sería un completo desconocido. Así que si no han visto la película, vayan viéndola porque la semana que viene nuevo episodio. Y les doy la palabra. No sé si quisieran decir algo antes de despedirse. No, No, yo agradecer, me ah, disfruté mucho del encuentro, con vos y con Daniel, así que eso. no, y yo también, por supuesto, desde ya agradecido por la invitación. Siempre con Gloria cada tanto nos encontramos en algún espacio, y es muy grato. Y quizá lo que dejaría también como idea es eh, el valor de los eventos artísticos en épocas de catástrofe como las que en la Argentina, por ejemplo, nos está tocando vivir, Mm. ¿no? Y que de catástrofes sociales, con regímenes bordeando el fascismo, el lugar del arte es fundamental, el arte, la cultura y, como decía Gloria también, ¿no? La posibilidad de los encuentros colectivos para llevar, bueno, para soportar, digamos, Sí. y seguir con la sonrisa de Mm. Unice, ¿no? Esa sonrisa de la foto. Así es. Bueno, de esta manera damos cierre a un nuevo episodio del ciclo de cine de La Palabra y el Vínculo. Si estás del otro lado de la pantalla, te agradezco muchísimo por acompañarnos. Ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte, comentar, compartir y hacer ese tipo de cosas para apoyar este canal. Nos estamos viendo la próxima semana y que estén bien. Chao.